Hola, ¿qué tal amigos de Mundos Alternos? Ya estamos aquí en el Centro Cultural La Escalera, listos para comenzar a hablarles sobre los artistas tapatíos y sobre todos los eventos culturales que se dan aquí en Guadalajara. Y el día de hoy tenemos ya sentados con nosotros a Héctor de la Cerda, escritor. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, Héctor, ¿cómo fue que iniciaste la escritura? La escritura, fíjate que normalmente no me daba cuenta. O sea, escribía y nunca me daba cuenta de mis textos. Simplemente alguien me decía, oye, tienes talento, pero de esas veces que uno está en el fútbol, en la secundaria, estás en la prepa y estás en todo y le das mucha importancia a otras cosas, pero no te das cuenta. Me lo tomé en serio ya cuando empezaron a compartir mis textos con otros compañeros y empezó a hacerse como que una red de compartir esos textos. ¿En tu familia o a tu alrededor ya había alguien que se dedicara a la escritura o algo del arte? De manera inmediata no, pero un tío abuelo, Aurelio de la Cerda, de hecho es muy famoso en el pueblo de Atotonilco, el Alto Jalisco. Él inclusive tiene una estatua allá, un busto, y tiene un puente. Él inclusive hacía sus textos y son textos de inicios del siglo. ¿Sobre qué te gusta escribir, Héctor? Me gusta escribir, normalmente los temas que me apasionan a mí mucho van surgiendo a lo largo de las vivencias. Si hay algo en la vida que me empieza a llamar la atención, es como un hilito negro que lo empiezas a estirar hasta que vas viendo una complejidad interesante. En ese sentido puedo escribir desde cuestiones paranormales, en cuestión de terror, temas apocalípticos, que es el caso de la novela, o situaciones de crisis, acción, comedia, también algo chusco, ¿por qué no? Leía que eres egresado de Economía, Mercadotecnia y Negocios. Es correcto. ¿Aún sigues ejerciendo estas profesiones y lo compartes con la escritura o cómo le haces? Sí, te comento, normalmente duré aproximadamente 20 años trabajando para editoriales como Pearson, McGraw-Hill, etcétera, todas esas editoriales. Llegué a trabajar ahí como representante de ventas, ahí es donde ejercía prácticamente la carrera, tanto en la parte de importación de producto, tanto en la parte de promoción de libros, etcétera. Ya en lo personal actualmente me deslindé de esa labor y me dediqué a trabajar una distribuidora personal. ¿En qué te inspiras para escribir? Vivencias, plenamente vivencias. Me gusta mucho, yo tengo una forma muy rara de leer y a lo mejor me adelanto un poquito, ¿no? Me gusta mucho leer, pero tengo una particularidad. Desde cuando estaba yo chiquito me gustaba mucho las enciclopedias, los conceptos, me las chutaba completitas. Entonces, cuando ese hábito no se perdió. Cuando yo sigo de grande y me llega internet, me llega Wikipedia, yo feliz de la vida, porque tu servidor y ahí en tu casa vamos a tener una serie de pantallas, de ventanas de Wikipedia abiertas, así que el navegador se nos satura, pero es que estamos con una línea, la otra, nos va llevando. A mí me gusta mucho, lo platicaba con otro colega el día de ayer, que a mí lo que me gusta mucho es la ficción entre verdades. Esto quiere decir que si yo empiezo a contarte, te voy a contar dos verdades y no vas a ver dónde está la ficción. ¿Qué escritores son a los que admiras o son los que te inspiran también? Bien, en cuestión de relato corto, Horacio Quiroga, me gusta mucho Horacio Quiroga, todas sus obras completas. También me gustó mucho los hermanos Grimm. En cuestión de narrativa me gustó William Golding en El Señor de las Moscas, y ya en cuestión argumental mi top es Dan Brown con El Código Da Vinci. ¿Es difícil dedicarse a la escritura? Dedicarse como profesión sí, dedicarse como algo como arte que te nace del corazón, no, siempre y cuando te animes a hacerlo. ¿Cómo es tener un primer libro tuyo en tus manos? Ya verlo en físico. De hecho, vamos a presentar los primeros 2 tomos de una saga de 10.
En Fóbica, o sea, sé que esa situación todavía no se me ha presentado, la voy a presentar en octubre, el 9, ahí vamos a estar y ya te contaré, les tomaré videos, se los compartiré a todos. A ver, cuéntanos sobre este libro. Mira, se llama DN1, es una saga apocalíptica. Digo, voy a hacer la separación con el post-apocalíptico, ¿no? Que normalmente es un género más socorrido que el apocalíptico. Es una saga de 10 tomos, pero está centrado totalmente en México. Esto quiere decir que ¿de qué surge? Surge de que nada menos del terremoto que tuvimos hace 2 años, del 2017 en la Ciudad de México. Me llamaba mucho la atención cómo reacciona el mexicano. El mexicano reacciona de una manera muy diferente a como estamos acostumbrados a ver en Hollywood, ¿no? Que de repente, ¡ay, se está muriendo! Déjalo, nos va a retrasar, ¿no? O no, aquí el mexicano nos pasa eso, le pasa algo a tu mamá, lo muerde un zombie, haz lo que tú quieras, pero cargas hasta con el petate, ¿no? O sea, cargas con todo. Somos muy diferentes en cuestión cultural. Entonces, en ese marco, en ese contexto, si hoy día nos pasa una situación crítica, como pasó hace 2 años, nosotros reaccionamos muy diferente. Entonces, no es la primera vez que alguien se plantea una situación como esta, nada menos. Hemos escuchado mucho cuando hay huracanes o situaciones complejas en el país, se activa un plan de defensa que se llama Plan DN3. Este plan de defensa justamente está enfocado a auxiliar a la ciudadanía en esos casos. Pero entonces me empieza a generar un ruidito, ¿no? ¿Qué es el DN2? ¿O por qué DN3? ¿Y por qué DN2? ¿Y por qué DN1? ¿No? Entonces ya no les cuento spoiler porque esa es la clave, pero por ahí vamos. ¿Cómo fue todo el proceso de escribir este libro? Justamente te digo, empezamos como a ver contrastes del mexicano, de la idiosincrasia del mexicano, desde que te vas a encontrar la religión, o sea, como algo parte muy real del mexicano. También te vas a encontrar el ingenio del mexicano, su forma de transmitir su arte, pero todo en un contexto. Vas a ver como diferentes ópticas del mismo problema que al final se unen para resolverlo todo. Esa es la idea, por eso es que hay tela de donde cortar muchísima. ¿Fue difícil encontrar una editorial para que vendiera tu libro próximamente? Yo estoy trabajando con Mandrágora y estoy muy contento de trabajar con ellos. Normalmente tenemos un grupo también en Facebook, te voy a contar por qué todo esto. Resulta que tenemos un grupo en Facebook muy grande de escritores independientes y seguido me llegan oportunidades de trabajar con editoriales. A mí me gustó mucho trabajar con Elesa porque yo veo cierta capacidad de análisis que me gusta en un editor. Entonces por eso difícil no fue más bien de estarla observando, estar observando el trabajo de cada editorial y entrar y decidir. Trabajaste como representante de ventas de editoriales, ¿cómo fue esa experiencia? Ay, muy compleja, o sea, fue una situación muy compleja en la que, bueno, toda la gente que se ha dedicado a las ventas se ha de haber dado cuenta que de repente, y más en la parte de libros, es muy complicado vender libros. No es nada fácil y más cuando tienes una presión de presupuesto, es mucho más complejo. Fue divertido porque andas por todos lados, conoces gente muy interesante, conoces autores, metodologías, estructuras, ves qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer, pero sí fue una muy buena aventura completa. ¿Y de esa experiencia agarraste como cosas para también vender tu trabajo? Claro, definitivamente. ¿Qué consejo le podrías dar a aquellos escritores para vender su trabajo? Que piensen mucho en el lector. Normalmente el lector, hay que voltear a ver, si nos gusta hablar por ejemplo del terror, vamos a ver qué es lo que le gusta a la gente de terror. No significa para empatizar, no significa para hacernos al modo de, sino para sorprendernos, ¿sí? No dejar de ser uno, no perder su propia identidad, sino estar bien seguro de nuestra propia identidad y ver cómo nuestra identidad sorprende a ese nicho de lectores, ¿no? Eso es lo primerito que yo diría. Este libro que vas a sacar, el DN1, en Fóbica Fest, ¿qué día va a ser? Va a ser el 9 de octubre, es viernes, 9 de octubre a las 8:30 de la noche, ahí están cordialmente invitados, me gustaría verlos por ahí. Y tenemos ahí un par de sorpresitas interesantes.
Ahí en Fóbica va a ser, en Casa Arcadia. ¿Es tu primera vez participando en Fóbica? Sí, es mi primera vez. Había asistido como pues ahora sí que viendo, ¿no? Pero como participante es la primera vez. ¿Qué libros les recomendarías a aquellas personas que van? Que el más recomendable, si se tratara de apostarle al argumental, regreso con Dan Brown. Dan Brown ha sido muy criticado como escritor, pero nada criticado por el lado argumental. Entonces, cuando uno empieza a estructurar sus novelas, su historia, yo creo que a mí me sirvió mucho Dan Brown para ver hasta dónde podía llegar yo con una historia, y me sirvió, lo recomiendo. ¿Y a dónde te gustaría llegar? Si fuéramos al futuro, ¿cómo te gustaría ver? A mí me gustaría, al futuro, me gustaría mucho que hubiera un lugar para el mexicano donde no olvidáramos. Así como somos muy buenos, somos en la misma medida que tenemos esa capacidad de ser solidarios con los demás, tenemos una capacidad tremenda para olvidar las cosas. O sea, se nos olvida, lo planteo. Resulta que un amigo, un revisor, me comentaba que cuando uno está en una situación crítica, dice, yo no me detendría a ayudar, no, ¿cómo que no te detendría? No, sí, no me detendría a ayudar a nadie. Yo creo que no. Y para muestra un botón estaba eso. Ay, de veras, tienes razón, somos así. ¿Por qué se nos olvida? Se nos olvida muy drásticamente que tenemos esa capacidad solidaria con el prójimo muy severa, muy fuerte. Es un sello del mexicano y se nos olvida. ¿Ves en la escritura una especie de terapia para ti? Uy, sí, definitivamente. ¿En qué te ha ayudado la escritura? De hecho, cuando yo normalmente escribía relatos cortos, muy breves, nunca escribía novela. Y cuando empecé a escribir DN1, que fue hace 2 años aproximadamente, me sentía como que era una olla de presión por dentro, algo no me dejaba tranquilo. Y sí, redactaba mis relatos, pero yo veía que era muy apasionante el tema. Ya estaba yo sacando mucho las vísceras, ¿no? En cuestión de los textos dije, no, es que algo no me llena. Y de repente, pum, vamos a hacer estructura, pum, investigar, meternos, sacar mi línea argumental, mi línea de tiempo, diseño de personajes, mi world building, todo. Y ahora sí, vámonos. Hubo días, te confieso que hubo días, 3 días completos que no dormí nada. O sea, y me gustaba. O sea, es que era algo que yo sentía que iba saliendo como el agua, brotando. Es difícil el momento en el que dices, ya voy a sacar mi libro, y te pones a leer todo el material que tienes para tu libro, hacer correcciones. Es difícil de pronto descartar algunas cosas o sí. Si se quedan. Sí, es difícil, porque hay cosas que a veces no cuadran con la línea, pero lo quisieras dentro, ¿no? Y te da tristeza dejarlos afuera, pero bueno, ya serán oportunidades para desarrollarse en otro momento. Pero sí me pasó. Me imagino que pues antes de este libro ya habías dedicado tu tiempo a escribir alguna otra historia. Sí. Esas historias, ¿por qué aún se han quedado en el cajón y aún no han salido? Esas historias, porque yo las veo, a pesar de que te comentaba que había cierto gusto por mis compañeros, yo siento que le faltaba madurez. Eso es por tal, y por más que trato no me convencen todavía. Si las tuvieras ahora en tus manos, ¿les cambiarías algo? ¿Entonces? Sí, definitivamente sí. ¿Hay planes ya para un siguiente libro? ¿Sabes qué va a seguir después de DN1? Sí, tenemos una sorpresota. ¿Y también va como enfocada en esta temática? De hecho es más drástica, va a ser más compleja la situación porque queremos sacar un libro. De hecho tengo toda una investigación debajo del agua, se va a llamar, ya tenemos el nombre, se llama GDL 224, 22 de abril, la historia sin escuchar. Todo un expediente acerca de las explosiones de Guadalajara, donde hay evidencias que nadie conoce. ¿Te estás metiendo entonces a investigar sobre datos verídicos? Es correcto. ¿Es difícil encontrarte ya con los datos reales de estas historias? Sí, porque pasa, de hecho por eso es el énfasis de la historia sin escuchar,
o por ejemplo en el caso de DN1, porque la gente somos víctimas de los medios, mucho víctimas de los medios. Entonces, cuando alguien te plantea, a veces la verdad queda sofocada con mar de voces que se escuchen, ¿no? Entonces, sí, es difícil porque de repente, no, es que Sudano dijo, yo escuché en tal noticiero, en tal programa o documental que esto no era así. No, aquí está la prueba. Y además se trajo una especie de cómic. Sí, la Paxi. Es de... Exactamente. Con un libro. Exactamente, aquí está la Paxi. Te comento que también en Fóbica vamos a tener la exhibición completa de este tipo de pues, figuras que son parte de la misma saga. Es una exhibición casi de 24 piezas, si no escapa una. Unas son muy grandes, otras son muy chiquitas, como es el caso de la Paxi. Pero todas están enfocadas a ese sentido, en ese sentido de la saga. Todas se mencionan dentro del libro. Sí. ¿Y qué fue lo que te hizo también querer tenerlas? ¿O ya las tenías y te inspiraron? ¿Cómo? Es que empiezo con las situaciones normalmente me llevan a entender a un personaje de una manera o de otra. Entonces cuando empiezas a ver esto no cuadra, esto sí cuadra, esto sí puede hacer o esto no puede hacer, entonces lo llevo a la realidad. Otra cosa que nosotros queríamos hacer era ilustrar el libro en base a estas figuras. O sea, se hacen las fotografías de estas figuras y las vamos incorporando conforme al flujo de la historia y nos sirven para ilustrar justamente la saga. ¿Van a estar expuestas entonces cuando estés en Fóbica? Exactamente, es correcto, van a estar expuestas. ¿No piensas posteriormente tener a la venta también estas figuritas? Me va a doler mucho deshacerme de ella. Tal vez sí podremos trabajar algo de eso, sí. Si viviéramos en un mundo alterno donde el arte no existiera, ¿a qué crees que te hubieras dedicado? A la filosofía. Pero también es fácil. Ay, sí. Sí tiene mucho que ver. ¿Es difícil imaginarse un mundo sin arte? Sí, definitivamente. Sí, me cuesta mucho trabajo no imaginármelo, porque justamente el proceso creativo, la imaginación, tiene su voz, su salida justamente en el arte, me cuesta mucho. ¿Crees que el arte es importante? Nada menos, en los programas educativos hay una tendencia a manejar la música como el pretexto para trabajar lo que es las emociones. Dentro obviamente esto es porque ven que la música ayuda a que el alumno desarrolle su manejo de emociones, pero no es el único, ¿no? La literatura, la escultura, el teatro, el cine, sirve justamente para eso. Además de la promoción de tu libro de DN1, ¿tienes algún otro evento en puerta o algún otro proyecto? Sí, tenemos otros proyectos, nada menos con nosotros está trabajando un compositor musical que se llama Israel Calderón. Él tiene unos proyectos de música épica y queremos empezar a fusionar también el proyecto para lanzar videos alusivos o como material adicional al proyecto de la novela. Vamos a estar donde él esté, va a estar DN1 y donde esté DN1 también va a estar, vamos a tratar de jalarlo a él. ¿Y dónde pueden estar al pendiente tanto del libro como de estos eventos próximos? Bien, tenemos una web en línea que es dn1-87.webself.net. Ahí está, es el portal de la saga, ahí vamos a estar arrojando todos los eventos. También hay una página que es en Facebook, que es DN1 La Saga. También ahí estamos ahí poniendo al día todo este tipo de información. ¿Nos puede repetir cuándo vas a estar en Fóbica? 9 de octubre, viernes 9 de octubre, 8:30 de la noche. Ahí vamos a estar esperándolos con mucho gusto. Que es en Arcadia, ¿cierto? En Arcadia, ahí por Alcalde y Hospital. Muy bien. Yo les vamos a poner la dirección aquí, las redes sociales, para que estén al pendiente del trabajo de Héctor y de todos los eventos que va a tener Fóbica Fest. El libro lo pueden conseguir, me imagino, también a través de Pandora. Es correcto, lo pueden conseguir a través. Hay una preventa ya activa, y pues los invitamos a adquirirlo. ¿Algo que quieras agregar, Héctor? Que me da mucho gusto que haya espacios como este. Los felicito. Muchas gracias. Mucho éxito con tu libro y los proyectos que siguen. Gracias.